La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes 2604-8330. Estamos frente a las costas de Asia Menor. La usaban los romanos para limpiar y blanquearse los dientes. Los chefs para darle el toque personal a las comidas. Se utiliza para hacer golosinas, se utiliza para hacer chicles. Dicen que tiene propiedades digestivas, dicen que también reduce el colesterol y se cultiva desde hace 3000 años. Las cartas escritas por Colón a Isabel hablan de que él en su juventud conocía perfectamente la producción de la mastija. Tiene 150 millones de años de edad. Tiene mucha influencia rusa, los caireles, las lámparas, las pinturas, es todo impresionante y es un fiel reflejo de la economía y del auge que tuvo y tiene este lugar debido simplemente a la savia de un arbusto que a primera vista parece insignificante. Esta ciudad es un gran laberinto de piedra. Las murallas se construyeron alrededor del siglo XIV. Cada esquina tiene algo diferente. Todo tiene bóvedas. 1 kilo de plata valía lo mismo que 1 kilo de mastija. Estamos hablando de la savia de un árbol. Estamos junto al Monte Olimpo, donde los griegos pensaban que era la residencia de los dioses y el jefe de los dioses era Zeus. Zeus estaba casado con Hira. Hira era muy celosa y de ahí deriva la palabra que se utiliza en español para definir a las personas que están muy enojadas. La esposa de Zeus, que estaba molesta todo el tiempo y enojada porque le tenía celos a su esposo. Zeus tuvo 9 hijas. Las 9 hijas de Zeus eran las musas y cada una de estas musas se especificó en un arte en particular. El resultado del arte de las musas se guarda en los museos. Y estos 3 escalones son originales y fueron donde apoyaba sus pies San Pablo para subirse y así llegar a la multitud desde más alto. Están aquí, son estos 3 escalones que vemos atrás. Y era el agua que utilizaba el apóstol Pablo para tomar y para darle a la gente. Así que vamos a beber de la misma agua que tomaba San Pablo. Tirantes y después madera perpendicular encastrada entre las piedras. ¿Para qué? Para que funcione como una especie de colchón, porque esta es una zona de terremotos. Por lo tanto, los constructores, con los años, y después de que se le cayeron varias veces los edificios, se dieron cuenta de que insertando estas franjas de madera entre la piedra, lograban que el movimiento de las ondas del terremoto, que hace que la piedra rígida se quiebre y se caiga la estructura, sea bastante acolchonado por esta madera. Este es el punto exacto en donde San Pablo bautizó a Lidia, la primera mujer, porque estas piedras son originales de la antigua vía romana que comunicaba esta región con Constantinopla, hoy Estambul. Vamos a rodear el mar Egeo para conocer la cuna de la civilización occidental. En este recorrido vamos a descubrir la cultura que sentó las bases de la política, la arquitectura, las artes, la filosofía, la ciencia y la base de muchos idiomas con palabras que todavía utilizamos hasta el día de hoy. Empezando por las fronteras del Imperio Otomano, vamos a comenzar en Kavala, la ciudad de los caballos y de grandes acueductos, por donde también pasó una de las principales vías de comunicación de los imperios griego y romano. Tesalónica, la segunda ciudad en importancia del país, donde se conservan perfectamente túneles, iglesias y mezquitas de antiguas épocas, y la vieja y emblemática Torre Blanca. Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, cruzando por el paso de las Termópilas, donde 300 espartanos detuvieron a miles de persas que se dirigían a conquistar Atenas. La isla de Chios, de donde provienen gran parte de los armadores de barcos del mundo, y lugar de origen de la mastija, primera planta que intentó cultivar Colón al llegar a las Américas. Conoceremos el templo de Apolo, el oráculo de Delfos, la leyenda de Edipo y el sitio donde San Pablo bautizó a la primera mujer. Vamos a escalar las impresionantes meteoras, rocas de cientos de metros de altura, incrustadas en una llanura donde se construyeron enormes monasterios prácticamente inaccesibles, donde los monjes escalaban con cuerdas para llegar a la cima. Y finalmente vamos a terminar en Atenas, recorriendo el Partenón, la obra clave que sirvió de inspiración para la mayoría de las construcciones importantes desde la época romana hasta el día de hoy.
Un impresionante recorrido de miles de kilómetros rodeando el mar Egeo que nos va a transportar en el tiempo para descubrir los secretos y las bellezas naturales de uno de los países más hermosos del mundo. Vamos a conocer Grecia. En la antigüedad, Grecia era un conjunto de territorios muy diferentes, unidos entre sí por características culturales que compartieron durante cientos de años. Los habitantes de la antigua Grecia llamaban a este conjunto de poblaciones Hélade, y más adelante los romanos fueron quienes le pusieron el nombre de Grecia. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares y con el tiempo estos clanes se aliaron y formaron comunidades, separadas entre sí debido al relieve montañoso de toda la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobiernos y ejércitos propios. En griego antiguo estas poblaciones eran llamadas polis. Dos de las más importantes eran Esparta y Atenas, tan diferentes como que Esparta era gobernada por reyes y sus habitantes eran educados para la guerra, mientras que en Atenas los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos, aunque las mujeres no tenían derechos políticos. Estamos en Pella. Pella, en el siglo IV a.C., se transformó en la capital de Macedonia. Y es importante por muchos motivos. Primero, fue la ciudad de Filipo, padre de Alejandro Magno, que también reinó desde aquí. Y como vemos, Pella estaba diseñada por primera vez en esa época, y cambiando los esquemas de diseño de ciudades, de una forma rectangular, donde las calles eran perpendiculares, y así se hacía mucho más sencillo el tránsito y la distribución. Esto fue proyectado por un arquitecto de Mileto y a partir de este modelo se fueron creando el resto de las ciudades a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Así que tenemos varios puntos importantes. Y Pella, además, estaba dominando la planicie de esta región de Macedonia, una de las zonas más ricas de Grecia, contra el mar. Lo que pasó fue que con los años, como aquí confluyen varios ríos, se depositaron sedimentos y la ciudad quedó a lo largo del tiempo aislada, lejos del mar a más de 20 kilómetros, pero en su época tenía acceso tanto por tierra como por mar, dominaba una planicie muy rica y además era un punto estratégico. Así que desde aquí Alejandro Magno conquistó y creó uno de los imperios más, y en el momento, en la época, el imperio más grande de todos los tiempos hasta ese instante. Vamos a empezar a recorrer Pella hoy y además las ruinas de lo que fue la antigua capital del Imperio de Macedonia y ciudad de Alejandro Magno. Tenemos la suerte de llegar en el momento exacto en que los arqueólogos están trabajando. Armaron una tienda, una carpa, y están removiendo rocas porque hay indicios de que más hacia este lado, por atrás quedaron las principales casas y los templos, pero hay indicios de que aquí puede llegar a haber tesoros enterrados. Así que estamos en el momento exacto en el que podrían llegar a descubrir algún nuevo tesoro.
Tras la caída de Alejandro Magno y la división de su imperio, los romanos tomaron esta zona y la ciudad de Pella se fue despoblando hasta quedar prácticamente olvidada, se trasladó de ubicación y con el tiempo nuevamente se empezó a poblar. Es así que las ruinas de la antigua ciudad quedaron tapadas hasta hace relativamente poco, cuando se empezaron a excavar. De hecho, ahora están en plenas excavaciones y los museos se van ampliando con los objetos que se encuentran debajo de la tierra. Muchos en las tumbas, otros en las casas, como esta que tenemos atrás. Una residencia de 3.000 metros cuadrados, llamada la Casa de Adonis, ya que de aquí se sacaron mosaicos que tenían figuras de este dios. Pero vamos a recorrer un poco las ruinas de la ciudad de Pella, lo que empieza a aparecer de las ruinas de la ciudad de Pella, que fue muy grande y una de las ciudades más importantes del mundo en su época. Observen los mosaicos. Esto era la cerámica del piso que se utilizaba en la época. Esto era lo que estaba de moda. Lo que se hacía era colocar piedras a mano y después trabajar el piso para que los artesanos le dieran formas. Lo que falta en el medio son las figuras que están en el museo. Son realmente obras de arte que representan escenas o bien de la vida cotidiana o bien escenas ideales de los dioses. Había dos cosas que diferenciaban esta zona del resto de Grecia. Una, que no era una democracia, aquí había un rey, y otra, que todos los griegos tenían esclavos que hacían sus trabajos y ellos directamente se dedicaban a la cultura, al arte y a las letras, por lo tanto ningún griego que fuera ciudadano trabajaba. Aquí no existían los esclavos y el rey le asignaba tierras a los pobladores para que ellos mismos las trabajaran. Básicamente esas eran las dos grandes diferencias. ¿Y por qué era distinto del resto de Grecia? Porque esta zona tenía muchos ríos y era de difícil acceso. Por lo tanto, las comunicaciones no eran fáciles y esta zona estaba aislada del resto de Grecia. Y a pesar de su relativa aislación y su situación geográfica, Alejandro Magno logró unificar a los griegos para pelear en contra de los persas y vencer así al emperador Darío, ampliando el imperio. Pero hubo un pueblo, hubo una zona de Grecia que no se plegó a Alejandro, fue la única, y eran los espartanos. Los espartanos, tradicionales guerreros, no se plegaron porque no aceptaban que ellos no condujeran las batallas. Es así que Esparta fue la única región de Grecia que no luchó junto a Alejandro. Ahora estamos en un espacio cubierto porque todavía siguen trabajando los arqueólogos y sobre todo para proteger esta maravilla que estaba tapada, que estaba recubierta con tierra y piedras hasta que fue sacada a la luz. Es un mosaico que representa a dos jóvenes en una escena de caza con un perro y están cazando un venado. Lo espectacular de esta obra de arte es cómo el trabajo de miles de piedras le dan forma a los cuerpos y hay que observar la musculatura y el movimiento que se genera en la imagen solamente utilizando la piedra. También tenemos que darnos cuenta de que los colores, si bien con el paso del tiempo se fueron deteriorando, están perfectamente elegidos para generar esas luces y sombras que le dan volumen a los músculos de los atletas, de los cazadores, y representan perfectamente el movimiento de la escena. Es difícil de imaginar lo que puede llegar a haber aquí debajo, o aquí, o allá, o más allá,
o debajo de las casas que están al fondo, o incluso debajo de los durazneros o de las plantaciones de algodón que hay atrás. Porque toda esta zona es área arqueológica y, como recordamos, esta fue una de las ciudades más importantes del mundo en su época. Aquí llegaban los tesoros de todas las regiones conocidas y aquí además se guardaba el oro, la plata y muchos materiales que todavía se siguen encontrando. ¿Cómo trabajan los arqueólogos? Bueno, por ejemplo, estamos parados en un muro, ¿no? Este muro era uno de los que rodeaban las casas y estamos cerca del Palacio Real. Los arqueólogos empiezan a trabajar en la tierra y empiezan a descubrir, como por ejemplo, algunos pedazos que pueden ser generalmente de mármol, pero pueden ser partes de templos, pueden ser partes de columnas, o pueden empezar a aparecer figuras o algún metal. Cuando aparece algo así, trabajan más minuciosamente y de ahí descubren millones de cosas. De hecho, hace muy pocos días se inauguró otra parte del museo que tiene máscaras mortuorias, o sea, cascos y todo tipo de atavíos de las personas que eran enterradas, generalmente de clase alta, donde se les colocaba en la cara y en toda la ornamentación de su cuerpo láminas de oro. Y esto, como decíamos, se sigue descubriendo. Debajo de cualquier montículo de tierra puede llegar a aparecer un gran tesoro y es impensable y es imposible saber en dónde está. Así que podríamos en este momento estar caminando sobre una fortuna sin tener la menor idea. Es una de las cosas maravillosas que tiene Grecia, además de su historia y de su relación con el resto del mundo occidental, además del legado de su lenguaje, además de las palabras que usamos todos los días y ni siquiera sabemos que tienen origen en este lugar. También tenemos el atractivo de que podríamos estar caminando sobre tesoros incalculables de la humanidad. Carrasco Viajes y la Fundación María Sacos te invitan a sumarte al segundo viaje acompañado para conocer lo mejor de Grecia y Turquía. Grecia como nunca la viviste, visitando lugares únicos que solo en este itinerario encontrarás, y lo mejor de Estambul y Capadocia, incluyendo un magnífico viaje en globo. Salida 1 de septiembre y quedan pocos lugares. carrascoviajes.com.uy. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Beria,
un pequeño pueblo que pasaría desapercibido si no fuera porque en este mismo lugar donde estamos parados predicó el apóstol Pablo. Esto es una colina, una de las tantas que hay en la zona, pero esta en particular fue utilizada por San Pablo para difundir la palabra de Dios. Y estamos en un lugar construido con el paso del tiempo para recibir hoy a los visitantes. Pero en este lugar se mantienen todavía 3 escalones. Y estos 3 escalones son originales y fueron donde apoyaba sus pies San Pablo para subirse y así llegar a la multitud desde más alto. Están aquí, son estos 3 escalones que vemos atrás. Por lo tanto, este es un lugar sagrado donde mucha gente viene a peregrinar, ya que fue, como decíamos, el sitio exacto en donde predicaba San Pablo. Y bajando la colina nos vamos a encontrar con una pequeña fuente en la calle. Vamos a ver que hoy esto está rodeado de edificios, estamos en el medio de la ciudad. Pero esta pequeña fuente encausa el agua de un manantial que desde ya las épocas de San Pablo corría por esta colina y era el agua que utilizaba el apóstol Pablo para tomar y para darle a la gente. Así que vamos a beber de la misma agua que tomaba San Pablo. Dejamos la colina, estos son los muros, vean lo que es, ¿no? Estamos en el medio de la ciudad y si uno camina por estas calles sin saberlo, pasa desapercibido. Vamos a girar para ver lo que es la entrada. Y allá atrás está el pequeño recinto donde colocaron los 3 escalones. Colocaron. En realidad los 3 escalones estaban aquí desde la época de San Pablo y ahora vamos a buscar la fuente. Acá está. Está solo unos pocos metros por debajo de la colina. Lo que hicieron fue simplemente encauzarla para que la gente tuviera acceso. Y sigue siendo, como desde esa época, agua potable y absolutamente pura. ¿No? Y deliciosa. Y muy buena para refrescarse porque acá es bastante húmedo y en verano hace mucho calor. Vamos a recorrer un poco las calles de la ciudad para ver cómo es hoy el sitio donde caminaba San Pablo. Hace bastante tiempo y está muy cambiado. La geografía es la misma, la colina se sigue manteniendo, pero lo que eran viejos caminos de piedra hoy son calles asfaltadas que, como vemos y como en toda esta zona, están rodeadas de árboles frutales. Por ejemplo, estos son ciruelos que cuando dan frutos uno puede caminar por la calle e ir comiendo directamente de los árboles del ornato público. Muy linda ciudad, ¿eh? Un típico pueblito de la campiña griega. Realmente, si a uno lo dejan acá, nunca se imaginaría que está a pocos metros del lugar donde predicaba San Pablo. Caminando por las calles del pueblo nos encontramos, por ejemplo, con este tipo de construcciones. Una antigua iglesia. Y vamos a ver las paredes. A ver qué se reconoce. Se reconoce la piedra, se reconoce la unión, esta argamasa que se usaba generalmente con cal, con piedra caliza, antes de la invención del cemento. Vemos por supuesto que todas las puertas son de mármol, todo acá es de mármol. Vamos a ver también los cordones de la vereda de las calles comunes son todos de mármol. Pero si nos ponemos a ver la construcción de las paredes, nos vamos a dar cuenta que cada tanto hay una franja marrón. Si nos acercamos, vemos que esta franja marrón no es otra cosa que tirantes de madera. Tirantes y después madera perpendicular encastrada entre las piedras. ¿Para qué? Para que funcione como una especie de colchón, porque esta es una zona de terremotos. Por lo tanto, los constructores, con los años, y después de que se le cayeron varias veces los edificios, se dieron cuenta
de que insertando estas franjas de madera entre la piedra lograban que el movimiento de las ondas del terremoto, que hace que la piedra rígida se quiebre y se caiga la estructura, sea bastante acolchonado por esta madera. Y vamos a ver más o menos que cada 1 metro aproximadamente hay una de estas franjas. Y de hecho funciona tan bien que estas iglesias tienen cientos de años de antigüedad y soportaron varios terremotos. La tecnología al servicio de la construcción de iglesias y edificios importantes de hace cientos o miles de años de antigüedad. Seguimos recorriendo, ahora nos vamos a meter por una de estas callecitas medievales, porque generalmente las avenidas principales fueron reacondicionadas y ensanchadas para que los autos pudieran circular en la era actual. Pero ahora estamos entrando en lo que fue durante toda la historia la ciudad. Vean esto. Todas las casas están construidas así. Piedra y franjas de madera. Piedra y franjas de madera. En la época medieval, como no circulaban vehículos, no se necesitaban calles rectas. Por lo tanto, lo que hacían, en toda Europa estamos hablando, ¿no? Eran calles estrechas para que circularan las personas y los caballos. Y estas calles iban siguiendo la alineación de la pendiente. Por donde escurría el agua, por ahí iban haciendo la calle. Algo absolutamente natural y bueno para que el agua no se estancara. Y entonces es imposible tener un mapa como los de hoy, donde básicamente se enumeran las calles y uno sabe si va hacia el norte o hacia el sur y puede guiarse. Acá no. Acá o seguían los carteles o conocían la ciudad, si no se perdían. Vean, todas las casas están construidas igual. Piedra, madera, los techos de madera, y acá se ve mucho mejor. Miren esto. Esto es una maravilla. Así son las calles originales de estas ciudades. También, mismo tipo de construcción. Esta no está reconstruida, por lo tanto se puede ver perfectamente cómo las hacían. Y está bastante desvencijada, se ve que sufrió unos cuantos terremotos. Espectacular, uno no puede dejar de maravillarse con las construcciones que encuentran en este sitio. Miren lo que es esta puerta, tiene cientos de años, la madera denota el paso del tiempo, las piedras de las paredes y la madera incrustada también, y sin embargo no tiene revestimiento. Lo que vemos es la construcción original que no fue revocada y se mantiene tal cual. Y todas estas calles están construidas y mantenidas de la forma exacta en que fueron hechas en el periodo medieval. La verdad es un privilegio estar acá y sentir como si nos transportáramos cientos de años al pasado. Todo muy lindo, pero me parece que me perdí. Me metí en la zona medieval y como no hay señalización y las calles son todas un laberinto, no sé dónde estoy. Lo único que te va guiando es la bajada de las calles. Como decíamos, van siguiendo las pendientes naturales del terreno. Entonces, de esta forma se puede saber si uno va hacia arriba o hacia abajo, pero es lo único. Se acabó. Llegué a un lugar sin salida. Miren dónde ponen los autos, no hay prácticamente lugar para estacionar. Y acá se acabó el mundo. Miren hasta dónde me llevó la calle, ¿no? Se terminó. Voy a tener que volver para atrás a ver si logro encontrar la salida a este laberinto. Está bueno perderse también, pero no tanto. Estos techos parece que se te van a caer en la cabeza en cualquier momento. Hay cosas que están originales y hay cosas que no están restauradas, ¿eh?
recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Llegamos hasta este lugar porque es sumamente importante, por varias razones. San Pablo, el apóstol San Pablo, llegó hasta Kavala para predicar. Caminó estos 20 kilómetros y vino hasta este lugar, que en ese momento era una gran ciudad para la época, amurallada. Hoy solo quedan las ruinas. En este lugar, cuando llegó, fue encarcelado, en aquel sitio que estamos viendo allá. Esas pequeñas ruinas de madera que tienen una entrada, una puerta, muy pequeño recinto, era la cárcel donde estuvo San Pablo, encarcelado por predicar la palabra de Dios. Y se dice que cuando estaba esa noche en la cárcel hubo un terremoto, el carcelero terminó bautizándose, haciéndose cristiano, por la creencia de que al estar San Pablo encarcelado, el terremoto tenía que ver con eso. ¿Y por qué llegamos exactamente hasta este punto? Porque vamos a ir al lugar donde San Pablo bautizó a la primera mujer, llamada Lidia. ¿Por qué se sabe que fue en este punto? Porque hay referencias históricas muy claras. Una era el antiguo camino romano que pasaba por acá. La otra era el punto marcado a tanta distancia de los muros de la vieja ciudad, o sea que se pudo tomar esa referencia. Y la otra referencia es que por acá pasaba el río. O sea, uniendo esos tres puntos se llega al lugar exacto en donde San Pablo bautizó a la primera mujer. Y es hacia ahí a donde estamos yendo ahora. Y también uno se puede bautizar con la misma agua del río con la que San Pablo utilizó en el bautismo. Hoy de la vieja ciudad ya no queda prácticamente nada, solo unas ruinas. Hay plantaciones de maíz, cosa muy común en la zona porque estamos en un área rural. Pero las pocas casas que van rodeando a este sitio están muy marcadas por la presencia de este lugar histórico. De hecho, se hicieron caminos para que desde la ruta y bajo la montaña se pueda llegar hasta este lugar. Ya estamos llegando. Hay varios caminos que llevan al lugar, pero vamos siguiendo el sonido del agua que corre para llegar. Es un pequeño arroyo en realidad, ¿no? Bajo los árboles y junto a lo que hoy son las plantaciones de maíz. Ahí lo vemos. Este es el río, el arroyo, donde San Pablo bautizó a la primera mujer. Este es el punto exacto en donde San Pablo bautizó a Lidia, la primera mujer, porque estas piedras son originales de la antigua vía romana que comunicaba esta región con Constantinopla, hoy Estambul. La vía Ignacia, así se llamaba, era el principal motivo por el cual esta región era segura, la principal vía de comunicación atravesada permanentemente por miles de personas y, muy importante, por miles de legionarios romanos que eran los encargados de que esta zona siguiera anexada al imperio. Hay que imaginarse los miles de historias que tienen estas piedras, que siguen exactamente en este lugar. Podemos imaginarnos el momento crucial de la historia en donde San Pablo tomó el agua de este río y bautizó a la mujer. Uno puede bautizarse y, dependiendo de sus creencias, purificarse con esta agua y conocer gran parte de la historia de la humanidad, ya sea religiosa o directamente política, asociada a las antiguas piedras de esta vía romana. En este lugar se respira una paz increíble, hay que estar acá para sentirla. Puede ser
que uno sea religioso o no, pero lo que no se puede negar es que hay una energía muy especial, dada por el río, que corre permanentemente entre las piedras, y también dada por las montañas, casi siempre cubiertas por las nubes, ya que estamos en una zona muy húmeda. Y esa humedad también alimenta a las plantaciones de maíz. Básicamente este era el mismo escenario que cuando llegó San Pablo a la zona, solo que en ese momento era una ciudad fortificada, rodeada de legionarios romanos y custodiada fuertemente, porque estamos hablando de una época en que los imperios se mantenían a base de guerras. Bueno, en realidad esa época no es muy diferente a la de hoy, ¿no? Las fronteras políticas y los imperios van variando dependiendo de la capacidad bélica de cada una de las potencias, cosa que se sigue manteniendo hoy día. La tecnología aumentó, pero el ser humano sigue peleando por su territorio. San Pablo venía a predicar la palabra de Dios y eso molestaba a Roma y a los legionarios que custodiaban esta zona, porque San Pablo era un revolucionario para la época, por lo tanto por eso estuvo encarcelado. Con el tiempo uno puede estudiar la historia de otra manera y verlo con otra perspectiva, alejado de los ideales que uno puede tener cuando un episodio histórico cercano se relaciona con básicamente la historia de cada uno y el momento político actual. Pero a la distancia, luego de un análisis profundo de la historia, nos damos cuenta de que la importancia que tuvo este hecho de que San Pablo bautizó a una mujer en esa época tan excluida de la sociedad, marcaba un punto de inflexión en donde las personas tenían otro protagonismo y donde la palabra de Jesucristo significaba más que una serie de frases, y a la postre significó la caída de muchos de los conceptos de la época y también ayudó a la transformación del Imperio Romano, donde al final los mismos emperadores, como Constantino, terminaron aceptando a Jesucristo y construyendo, por ejemplo, magníficas obras de arte como la iglesia de Santa Sofía en lo que hoy es Estambul. Presentó Carrasco Viajes 2604-8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.